y vamos a dividir los seminarios. Vamos a asignar seminarios, temas de seminarios para cada uno de ustedes. Entonces, me encuentro aquí en la parte del sílabo. Son 4 seminarios que se han considerado. Son de acceso abierto. Lo pueden encontrar por el PubMed, pero también cada uno de ellos los voy a colocar como material a disponibilidad de todos en una carpeta de Drive que ya les va a llegar la invitación de acceso. El primero de ellos está relacionado a los orígenes míticos del citoesqueleto de actina. El segundo está relacionado a las enzimas de señalización y los canales iónicos modulados por el citoesqueleto de actina en la membrana plasmática. El tercero trata sobre el control del ciclo celular en cáncer. Y el cuarto de ellos está relacionado a la terapia celular basada en células madre pluripotentes, promesas y retos. Entonces son 4 seminarios para ser desarrollados por cada uno de los grupos. Bien, entonces ahora, de acuerdo a la lista que tengo, se van a, o voy a formar los grupos, o de repente ustedes ya se conocen y desean trabajar en grupos. ¿Cuál de las 2 estrategias desearían? Los escucho. Profesora, ¿de cuántos integrantes sería cada grupo? Son 13 asistentes, 13 alumnos, son 4 temas, un grupo de 4 alumnos y 3 grupos de 3. En mi caso podría ser grupo con 2 de mis compañeros que ya he trabajado anteriormente. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces ahorita lo Listo. anoto, ahorita lo anoto. Estoy pegando a sus nombres. Es Enríquez y Flores. Vale, entonces, Enríquez, Sí, Enríquez Quiroz Richard y Flores Pastor Jocelyn. Flores Pastor Jocelyn Y yo, Denis Gallardo Paredes. y Gallardo Paredes. Están juntitos en la lista. Bien. Bien, entonces ya tenemos aquí un grupo. Bien, ¿alguien más desea formar su grupo de acuerdo a la afinidad, amistad que tengan entre ustedes? Bien, entonces a los demás colegas voy a dividirlos, voy a agruparlos de acuerdo al orden de lista. Bien, entonces acá tengo un grupo. Aquí tengo otro. Aquí tengo otro. Y finalmente un grupo de 4. Ya está.
Ya está. Entonces, nuevamente voy a compartir la pantalla. Bien, para poder observar la asignación de grupos, voy a incrementar el zoom. Listo. Tenemos aquí ya el primer grupo, que está formado por los colegas Alarcón Aguilar Lisette, Alba Castillo Glenda, Alba Chincha Alexandra. Van a tener a responsabilidad este primer seminario que se desarrollaría el día sábado 23 de septiembre por la tarde. Así es que vayan por favor agendando sus tiempos para poder cumplir con la exposición en la fecha indicada, para luego no alterar lo demás. Entonces, el seminario es sobre los orígenes míticos del citoesqueleto de actina. Vuelvo a repetir, Alarcón Aguilar, Alba Castillo y Alba Chincha. El segundo tema de seminario va a ser asignado a Enríquez Quirós Richard, Flores Pastor Jocelyn y Gallardo Paredes Denis. Ellos, los colegas, nos conversarán sobre las enzimas de señalización y los canales iónicos modulados por el citoesqueleto de actina en la membrana plasmática. También los colegas, de acuerdo al sílabus, expondrán el día sábado 23 de septiembre por la tarde. Entonces, estos dos primeros seminarios se expondrán en esa fecha. Bien. El tercer tema de seminario está a responsabilidad de los colegas Guzmán Velázquez Luis, Narro López Santos, Neira Rengifo Miriam y Peña Portocarrero Elvis. 4 integrantes, a diferencia de los otros grupos que son de 3 integrantes, dado lo extenso de este paper. Entonces, los colegas estarán a cargo del control del ciclo celular en cáncer. Este seminario se presentará el día domingo 24 por la mañana. El siguiente y último seminario estará a cargo de Quispe Apaico Lisette, Vega González Patricia y Gutiérrez Chávez Karina. Los colegas nos conversarán sobre la terapia celular basada en células madre pluripotentes, promesas y cambios. Entonces, colegas, ya está la distribución de seminarios para que ustedes lo vayan trabajando de manera asíncrona. Van organizando los datos en una presentación de PowerPoint. La tarea en este caso es la lectura, la interpretación. No va a haber ningún informe, resumen sobre el tema, ¿no? Sino más bien sus diapositivas en PowerPoint. Además está decirles de que los temas de estos seminarios, ustedes podrían complementarlo con otra información de otros papers para que toda la sesión pueda ser muy provechosa para todos. Entonces, ¿hay alguna interrogante, alguna inquietud respecto a el desarrollo de seminarios?
Sí, profesora, quería consultar de cuánto tiempo disponemos para nuestros seminarios, para la exposición. Sí. De la exposición disponen entre 45 minutos, pero no podemos excedernos una hora. ¿De acuerdo? Entonces, máximo una hora de exposición. Y luego ya pasamos a la ronda de aportes o a la ronda de preguntas, etcétera, o comentarios. Correcto, profesora. También quería consultarle, los dos últimos seminarios mencionó que iban a ser el domingo 24 por la mañana. Por la mañana, así es. Ah, ya, ya, correcto, profesora, Bien. gracias. Bien. Recuerden que los domingos por la tarde vamos a tomarlo como un horario asíncrono de trabajo, ¿de acuerdo? Este día de seminarios, por ejemplo, el día 23 específicamente, el sábado 23 por la mañana vamos a desarrollar la última teoría, que también se complementa con su práctica, pero la práctica va de esa última teoría que se desarrolla el sábado 23, esa práctica va a ser desarrollada de manera asíncrona por ustedes. Entonces, lo desarrollarían el domingo por la tarde, ¿no? O en lo sucesivo de la semana siguiente. Recuerden que todos sus informes, como máximo, lo deben enviar hasta el día viernes 30 de septiembre. Viernes 29 de septiembre. Porque ya yo tendría que pasar notas a la escuela de segunda especialidad. Entonces, en ese sentido, es que vamos a ir trabajando. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces esta organización, esta asignación de temas de seminario, también lo voy a colocar en una carpeta de Drive a disponibilidad de todos ustedes. Volvemos nuevamente al sílabus. ¿Alguien desea preguntar algo? Creo que levantaron la manito. Me parece. Bueno, entonces vamos a retornar al sílabus para ubicarnos en la clase que nos corresponde en este momento. Entonces, vamos a proceder en este momento a realizar la práctica programada que está relacionada con la búsqueda y recopilación de información sobre proteínas de membrana, ACE2. Proteínas de membrana, hay 4 tipos de membrana que vamos a descubrir qué tamaño tienen, cuál es su topología a través de su paso en la membrana plasmática y algunas otras características. ¿Qué tipos de proteínas son? De acuerdo a su asociación con la membrana. La metodología de exploración que vamos a realizar hoy día, por ejemplo, hoy vamos a entrar a la plataforma del UniProt. Vamos a aprender a cómo ingresar, los que no saben, los que ya saben, vamos a reforzar, vamos a ir viendo, organizando la información. Pero en función a los ítems que vayamos abordando, es que van a realizar su exploración en esta página. Y también esto nos va a servir como trabajo plantilla o un procedimiento plantilla para las demás clases. Es por eso que cuando en la única práctica asíncrona del sábado 23 de septiembre, ya ustedes lo hacen asíncrono. ¿Por qué? Porque ya van a estar muchísimo más familiarizados
con el ingreso, el análisis de información de estas plataformas en relación a proteínas específicas. Lo que va a cambiar es la información de la proteína, porque la organización de la información es la misma que se encuentra en estas plataformas. Entonces, hoy día vamos a ingresar a la página para recabar información y de este modo aprender el procedimiento de acceso y de análisis de la información que nos va a servir para las otras prácticas sucesivas. Bien, entonces vamos a ingresar a esta plataforma. Está en el sílabo, pero lo voy a copiar en el chat de esta reunión para que de repente se le facilite mejor el ingreso. Ya está copiado el enlace o la dirección electrónica en el chat. Entonces nos vamos a aperturar cada uno en sus computadores. Deseo por favor que me sigan en cuanto a la exploración de datos, que vayan organizando esos datos de acuerdo a las orientaciones que yo les dé y también de acuerdo a su buen criterio, porque en el transcurso de la clase va a haber un momento, por ejemplo, en que van a tener que realizar la entrega o el avance de la entrega de información de cierta proteína para ir anotándolo como sus intervenciones orales, ¿no?, de este taller. Entonces, si yo no tuviese la dirección electrónica, la dirección de la página, entonces me ubico en el Google y coloco o escribo Uniprot. Espero que el buscador me reporte los resultados de la búsqueda y ya tengo la lista del Google en donde encabeza la lista la página del Uniprot. Entonces basta que yo coloque el cursor sobre este título de esta página y con clic izquierdo voy a acceder a la página. Empieza a cargar. Entonces, por favor, vayan haciendo lo mismo para ingresar a la primera proteína que vamos a buscar en esta página. En la parte inferior de la pantalla sale una cinta negra con todo un mensaje. Entonces vamos a darle el aceptar, confiables, y lo que tengo es el entorno principal de Uniprot. Entonces deseo yo asegurarme si ya todos ustedes han logrado ingresar a la página principal del Uniprot. ¿Los escucho? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, Patricia. Sí, profesora. Miriam, Glenda, ¿ingresaste? Sí, así es, profesora. Perfecto. Luis, ¿ya ingresó? Sí, profesora. Perfecto, muy bien. Entonces, todos ya estamos aquí en el entorno principal de esta base de datos y observamos que iniciando nada más la página, tenemos un mensaje que traducido al español dice encontrar tu proteína. Y funciona como un buscador. Estamos dentro de esta gran base de datos que nos invita a escribir en esta barra horizontal el nombre de nuestra proteína. Ojo, puede ser nombre completo o puede ser la simbología oficial de la proteína. Si yo no me acuerdo cómo se llama mi proteína que voy a ubicar en este momento, entonces me traslado al sílabo
Y simplemente voy a empezar con mi primera proteína, que en este caso tengo la simbología oficial. No tengo el nombre completo aquí, solo puse la simbología oficial. Entonces la copio con las teclas Control C y lo pego con las teclas Control V en esta barra de búsqueda. Entonces ya tengo allí la simbología oficial y en el lado derecho de la pantalla tenemos un botón virtual que dice Search, buscar en el español, y vamos a darle un clic izquierdo para que esta base de datos me reporte toda la lista de aquellas proteínas con este código. Y yo puedo observar que me muestra los resultados a modo de tabla. Quizá ustedes, cuando han ingresado, algunos de ustedes que no han usado esta página, han ingresado y antes de presentar esta tabla esta plataforma les ha presentado un cuadrito de diálogo invitándolos a seleccionar el modo de presentación de los datos. Entonces, les sugiero que coloquen el modo tabla. Yo seleccioné el modo tabla y por eso es que tengo presentado los datos en modo tabla. Pero el otro modo también es cards, que está aquí en la parte superior. Ahí lo estoy seleccionando. Cards también podría ser. Entonces el modo de visualizar los datos ya va a depender del gusto de ustedes. Puede ser en cartas o puede ser en tablas. Vamos a trabajarlo en tablas. Yo lo seleccioné en modo tablas. Todos tenemos o todos estamos dentro de esta lista de proteínas ACE2. ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, profesora. Muy bien. Correcto. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, como ya todos estamos en esta lista, podemos observar que hay varias proteínas ACE2 en diferentes especies. Por ejemplo, la que yo visualizo y la que debemos visualizar en este momento todos, porque estamos trabajando bajo los mismos términos de búsqueda, es ACE2 de Candida albicans, de la cepa SC5314, de esta colección americana de células con este código, etc. Como segundo resultado, también tenemos ACE2 en Saccharomyces cerevisiae y así sucesivamente. Entonces vemos de que esta proteína ACE2 está presente en diferentes especies. Como les dije en la mañana, vamos a centrar nuestra búsqueda en Homo sapiens. Entonces, no sé en qué lugar, ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el noveno lugar, en el lugar número 9, allí se encuentra la proteína ACE2 de Homo sapiens. Justo yo la estoy seleccionando, la estoy sombreando para poder ubicarnos todos allí. Homo sapiens. Entonces, si quisiéramos ahorrarnos ese trabajo o el tiempo de poder buscar entre todas estas listas la proteína de Homo sapiens, entonces al momento que deseen buscar en esta barra de búsqueda, a ese nombre ACE2 le adjuntan el nombre de la especie, ACE2 Homo sapiens, todo completo, y allí les va a reportar de frente la proteína de la especie que a ustedes les interesa que aparezca primero. En este caso hemos utilizado esta estrategia y por tanto hemos tenido que buscar dentro de la lista. Entonces aquí tenemos el código de identificación, el código de entrada de esta proteína en esta base de datos. Es un código de ingreso específico, único para esta proteína. No se repite.
Entonces, dentro de esta base de datos del UniProt, esta proteína ACE2 de humano tiene este código. Luego nos aparece este símbolo a modo de una imagen en dorado, es una imagen que representa una hoja de papel doblada en una de sus esquinitas y tiene también una estrellita y es dorado. Eso nos indica de que la información es validada, es obtenida de hechos experimentales y que es muy creíble. O sea, ya está muy consolidada esa información, es sumamente confiable. Entonces, en la tercera columna vemos aquí el nombre de el código oficial de la proteína separado por un guión bajo del nombre vulgar de la especie. En este caso, humano. Luego, en la siguiente columna, ya observo un adelanto de lo que es el nombre completo de la proteína. La siguiente columna muestra el código oficial del gen que codifica esta proteína. En este caso, el código oficial del gen también coincide con el código oficial de la proteína, ACE2. En la siguiente columna, el nombre científico de la especie a quien pertenece esta información proteica, Homo sapiens, entre paréntesis humano, y en la última columna, el número de aminoácidos del polipéptido de esta proteína. En este caso, 805 aminoácidos. Entonces, este número de aminoácidos es del polipéptido, el número total de aminoácidos con el que nace una proteína desde los ribosomas. Yo les hago esta aclaración porque, como ya vamos a ver en la clase respectiva, que una proteína puede ser sintetizada por los ribosomas, en este caso con, por ejemplo, 900 aminoácidos. Estoy inventando ahorita un número. Pero cuando esa proteína es editada en el retículo endoplásmico, de repente pierde algunos aminoácidos de su polipéptido y por lo tanto ya deja de tener 900 y ahora podría tener 820. O sea, perdió 80 aminoácidos en el caso de mi ejemplo. Entonces puede tener menos aminoácidos de los que fue sintetizada. Entonces, esto está explicado dentro de un proceso de maduración que tienen las proteínas. Algunas proteínas están obligadas a perder ciertos aminoácidos. Entonces, cuando las proteínas pierden esos aminoácidos para adquirir madurez, adquirir funcionalidad, entonces ya es otra cosa. La longitud, entonces resumiendo, la longitud que aquí está referida en la última columna es el número de aminoácidos con los que la proteína se origina. 805 aminoácidos en este caso. Hay proteínas, en cambio, que nunca pierden ningún aminoácido y más bien otras estrategias son las de maduración, las que la conllevan a adquirir su madurez y sus funcionalidades, por tanto. Entonces, 805 aminoácidos. En esta tabla resumen, o en esta fila resumen de nuestra proteína que nos interesa en esta oportunidad, podemos ver entonces a grandes rasgos características relevantes de la proteína. Pero nosotros queremos más información. Entonces, vamos a acceder a la página web que estrictamente reúne a todo un conjunto informativo
solo para esta proteína. Entonces, vamos a dirigir el mouse, el puntero del mouse, al código de ingreso o al código de entrada, que les dije está en la primera columna. En este caso, el código es Q mayúscula 9, B mayúscula, Y, F1. Entonces vamos a hacer un clic izquierdo para poder ordenar a este banco de datos que me muestre la información de esta proteína de mi interés. Entonces hacemos clic, por favor, todos, para que pueda cargar la página. Entonces necesito saber si ya todos estamos aquí en esta página. Correcto, profesora. Muy bien, gracias. ¿Alguien más ya llegó y encontró la página? Sí, profesora. Dentro de... Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, Sí. bien. Pues voy a... Perdón. Voy a cargar a mi computador. Bien, entonces ya todos estamos dentro de esta página y en la parte preliminar ya puedo ir viendo, ¿cierto? Tengo el código de acceso, el código de entrada que identifica esta proteína. Puedo ver el código oficial, ACE2, separado del nombre vulgar de la especie. También, entonces tenemos un resumen que aquí me dice el nombre completo de la proteína, ¿no? Entonces el nombre completo de esta proteína es la enzima 2 convertidora de angiotensina. Nos dice también cuál es el código oficial del gen, en este caso ACE2. Recordemos que aquí solamente nos da el nombre del gen. Después, todo el contenido que encontremos aquí dentro de esta página corresponde a información de la proteína. El estatus de la información es revisada y proviene del SWISP de otra plataforma virtual, de otro banco de datos que es el SwissProt. El organismo a quien le pertenece es Homo sapiens. En el lado derecho podemos observar el número de aminoácidos que tiene esta proteína, en este caso 805 aminoácidos. Existe la evidencia proteica a nivel de proteína, o sea, no son datos que se han deducido por algunos los softwares bioinformáticos, ¿no? Sino más bien proceden de la experimentación en laboratorio. Bien, entonces, en el extremo izquierdo de la pantalla podemos observar varios ítems. El primero de ellos que dice función, el segundo nombres y taxonomía, el tercero localización subcelular, enfermedades y variantes, procesamiento, expresión, interacción, estructura, familias y dominios, secuencias proteicas e isoformas y proteínas similares. Son los subtítulos de el contenido completo de esta página a la cual hemos accedido. Pero nosotros, si quisiéramos ir, por ejemplo, de frente a la expresión, simplemente tendríamos que colocar el cursor
sobre la palabra expresión, dar un clic izquierdo y nos va a redirigir al ítem expresión que está dentro de esta página. Pero nosotros no queremos eso, sino más bien vamos a ir avanzando en orden e ir viendo lo que queremos. De paso, vamos conociendo esta página. La información que está contenida aquí, en esta página, es muy amplia. No lo vamos a ver todo, porque también no nos alcanzaría el tiempo. Es muy amplia en el sentido de que esta página, si bien es cierto, me da información específica, una información puntual, pero si yo quisiera ampliar esa información, entonces esta página me presenta vínculos hacia otras bases de datos. Quiere decir de que esta página de Uniprot trabaja en red con otras plataformas virtuales, con otros bancos de datos. Entonces, vamos a ir viéndolo poco a poco, de acuerdo a lo que nosotros deseamos fijar muy bien. Entonces vamos a ir explorando solamente algunos de los ítems que estén enmarcados dentro de cada clase. Entonces, poquito a poquito, ya ustedes también en su trabajo asíncrono pueden ir explorando por su parte esta plataforma y van a ver pues de que la información es muy extensa, pero sumamente interesante. Entonces, de acuerdo a esta proteína, vamos a ver su función. De hecho, que hemos estado familiarizados nosotros a la función de esta proteína, ha saltado a la fama esta proteína, justo en momentos de pandemia, porque, como lo podemos leer en la última línea de su información, de su función, dice que está relacionada a infecciones microbianas. Dice que actúa como un receptor para los coronavirus humanos SARS-CoV y SARS-CoV-2. Y también, tanto como para coronavirus humanos de otra familia, NL63/HCOV-NL63. Entonces, si quisiéramos verificar, ampliar esta información, aquí está acompañada por 13, está sustentada por 13 publicaciones. Si quisiéramos leer, profundizar, entonces daríamos el clic sobre este botón que dice 13 publicaciones y ahí estaríamos accediendo a los títulos de todas las publicaciones que refuerzan esta aseveración, ¿no? Y vinculados también al repositorio del PubMed dentro del NSBI. Pero como no queremos en este momento, entonces no vamos a explorar ningún artículo relacionado a ello, pero ya dentro de sus funciones sabemos de que es una proteína que actúa como receptor. Pero dentro de sus antiguas funciones con las cuales fueron descubiertas y que tiene relevancia para la función celular, dice que es una carboxipeptidasa regulador esencial del sistema de hormonas angiotensina o renina-angiotensina, que es un regulador crítico del volumen sanguíneo, de la resistencia vascular sistémica y por lo tanto es muy importante para la homeostasis cardiovascular. En otras palabras, esta proteína es sumamente importante para regular la presión sanguínea. Entonces, ya vamos viendo una de las viejas funciones con la cual fue
descubierta esta proteína, antes de saltar a la fama por esta situación de pandemia. Y así sucesivamente nos muestra otras funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que también remueve los residuos carbono terminal desde 3 péptidos vasoactivos, y aquí nos da sus nombres, y nos da también ciertas características, ¿no? No es activo sobre las bradicininas, nos dice. Bien, entonces en esta parte nosotros podemos enterarnos sobre la función de nuestra proteína y ser conscientes de su importancia. En líneas más abajo vamos a encontrar la actividad catalítica. Este ítem de actividad catalítica las vamos a encontrar en algunas proteínas que tengan estas características, estas propiedades. De hecho que actividad catalítica no lo vamos a encontrar en una proteína que no se comporte como enzima. Entonces, yo sé que esta proteína es una proteína de membrana y tiene actividad enzimática, además de portarse como un receptor. Entonces, es por ello de que aquí tenemos resumida la actividad catalítica. Entonces, podemos observar aquí los sustratos y aquí los productos generados por esta reacción enzimática. Se puede observar allí una amplia información que ahorita solamente la estoy describiendo. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es ir al ítem de localización subcelular, ¿de acuerdo? Entonces, y así hay otras características que vamos viendo y no son familiares, como cofactores, regulación de su actividad, las propiedades cinéticas de esta proteína, etc. Vamos bajando poquito a poco hasta el ítem de localización subcelular. Bajamos de manera lenta, de paso nos familiarizamos con la página si es que no lo hemos estado. Por ejemplo, yo ya llegué a localizar este ítem que dice localización subcelular. Entonces quisiera saber si ya todos ustedes están en este ítem. Sí, profesora. Perfecto. Glenda, ¿cómo va? Sí, sí, profesora, ya estoy ahí en el ítem de localización. Listo, entonces localización subcelular. Vamos a centrarnos en la localización subcelular porque me interesa saber en qué compartimento celular se encuentra ubicada esta proteína principalmente. Entonces, aquí tenemos dos fuentes de información. Lo que aquí ustedes pueden ver debajo de este subtítulo, dos subtítulos más que dice anotación de UniProt y al lado dice anotación GO. GO son las iniciales de Gene Ontology, que también es otra base de datos. Entonces, en este caso, UniProt nos presenta la información complementada de la ubicación subcelular de esta proteína junto a la de Gene Ontology. Entonces, nos vamos a quedar con la anotación de UniProt, que sale por defecto y que es la que estamos viendo. La representación de una célula. Dentro de la célula podemos reconocer
diferentes compartimentos celulares, etc. En el extremo derecho de la página podemos observar aquí el título el nombre de la proteína, y en azulino podemos observar el nombre de los compartimentos celulares donde se ha reportado la presencia de esta proteína. Por ejemplo, se ha reportado que es una enzima que puede ser secretada, es una proteína que en algún momento está en el citoplasma, es una proteína que está en los cilios, que son aquellas proyecciones de la membrana celular, etc. Entonces, lo que nos interesa aquí es el segundo ítem, que es la membrana celular. Y cuando pasamos el cursor o el mouse, el puntero del mouse sobre este ítem que dice membrana celular, nos fijamos de que en la imagen justamente la membrana, la línea que representa a la membrana celular toma un color azul. Entonces, gráficamente esta plataforma nos indica dónde está ubicada esta proteína también. Entonces, si seguimos leyendo en el extremo derecho de la pantalla, nos dice de que es una proteína de paso único. Es una proteína de membrana de paso único. Hasta ahí nos vamos a quedar, de paso único. El tipo 1 corresponde ya a otra clasificación topológica de proteínas que corresponde a otra clase y que sí lo vamos a ver. O sea, en este momento solamente nos interesa reconocer este tipo de clasificación topológica que hemos visto hoy durante la teoría y que corresponde a hacer una proteína de paso único. Quiere decir que es una proteína integral de membrana, porque solo las proteínas integrales de membrana tienen esta clasificación, tipo 1, o también pueden ser multipaso, de múltiples pasos. En este caso, la proteína ACE2 es de paso único. Entonces, como proteína de paso único, como proteína transmembrana, va a tener ciertas características que ya dijimos en la mañana. ¿Recuerdan cuáles son esos dominios topológicos que puede tener una proteína de paso único? A ver, si alguien recuerda. Entonces, si no recordamos, vamos abriendo las diapositivas de la clase de la mañana para verlo de manera gráfica primero. Y ya en base a esto, ustedes puedan hacer sus gráficas o a mano alzada o utilizando algún programa para poder representar específicamente la topología de esta proteína. Entonces nos ubicamos aquí y podemos ver, aquí recordar la clase de la mañana, y voy a encerrar con esta línea de color verde a esta proteína que es de paso único. Bien, esta es una proteína de paso único. Aquí hay dos proteínas de paso único porque en el caso de la glicoforina, que es esta, actúa en forma de dímeros. Es funcional actuando en forma de dímeros. Pero cada monómero es de paso único. Entonces tenemos tres dominios topológicos. El primero de ellos
que voy a resaltar aquí, mejor cambio a color rojo. Este primero de ellos, que también aparece representado por bolitas rojas, corresponde al dominio transmembrana, ¿no? Aquel dominio que está aquí en este organizador. Entonces, el dominio transmembrana, que está referido a aminoácidos que logran embullirse dentro de la bicapa lipídica de acuerdo a sus afinidades con las colas hidrófobas de esta bicapa. Luego tenemos aquí, voy a señalar en rojo también, aquellos aminoácidos de la proteína que quedan expuestos en el lado extracelular, es decir, en las afueras de la célula. Entonces, en el espacio extracelular y a este dominio se le llama dominio extracelular. En este dominio extracelular puede, en algunas proteínas, encontrarse el extremo amino, como en este caso de este dibujo. En otras proteínas podría encontrarse en ese dominio extracelular el extremo carboxilo. Entonces vamos a determinar también, en el caso de la proteína ACE2, qué dominio está expuesto, o perdón, qué extremo de la proteína está expuesto en el dominio extracelular. ¿Será el grupo amino? ¿Será el grupo carboxilo? Eso lo vamos a determinar y en eso también va a constar su trabajo. De otro lado, tenemos aquí, en la parte inferior del dibujo, y lo estoy encerrando en la línea roja, corresponde a los aminoácidos que estructuran el dominio citosólico de la proteína. Entonces, resumiendo, una proteína integral de membrana de un solo paso solamente va a tener un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio citosólico. Bien, en este caso de este dibujo, el extremo amino se encuentra formando parte del dominio extracelular y el extremo carboxilo se encuentra formando parte del dominio citosólico. En este caso, ahora sí me remonto a estudiar la proteína ACE2, que estoy viéndolo en UniProt, vamos a ver cómo se encuentra dispuesta esta proteína. Ya me enteré por este ítem que es una proteína de membrana de un solo paso y por eso puedo deducir que es una proteína integral de membrana. Esa palabra integral de membrana no me lo dice esta fuente de datos. Esta fuente de datos se ahorra esa información porque resulta ser muy básica y de frente me dice que es una proteína de paso único. Entonces yo ya tengo que deducir que se refiere de una proteína integral de membrana. Bien, entonces vamos a bajar lentamente dentro de este ítem y debajo de la figura aparece o puedo visualizar este subtítulo que dice Features, que está relacionada a las características de la proteína en cuanto a su localización subcelular. Si voy bajando un poquito, me puedo encontrar con una regla que va desde el 1, que está en la izquierda de la pantalla, al 805, a la derecha de la pantalla. Esos números están simbolizando el polipéptido de esta proteína, es decir, la cadena de aminoácidos que constituyen a esta proteína. Justo debajo de esa regla aparece una barra de color rojo y que en alguna zona tiene un extremo negro
una franja negra, representa lo mismo, representa a la misma proteína. Pero si ven, esta barra roja no coincide de manera perfecta con la regla numérica. Incluso es más corta. Si han sido buenos observadores y si no se han fijado, los invito a mirar, ¿no? Que la regla empieza en el 1, pero la banda roja que representa a la proteína precisamente no inicia en el número 1, inicia mucho después. Entonces, lo que me representa la línea numérica, la regla que tiene números, me representa a la proteína, entre comillas, bruta, a la proteína que está constituida por un número de aminoácidos originales, un número de aminoácidos silvestres con los cuales ha sido sintetizada por los ribosomas. En cambio, la barra roja, que se extiende paralelamente a la regla numérica, me representa figuradamente a la proteína funcionalmente madura. Quiere decir entonces, si esta barra roja es mucho más corta que la regla numérica, quiere decir que esta proteína ha perdido aminoácidos para adquirir su madurez funcional. Y eso lo vamos a corroborar líneas abajo, donde en esta parte que estoy sombreando, justamente ahí en esa parte, donde hay 3 filas. La primera de ellas dice dominios topológico, la segunda transmembrana y la segunda también dice dominio topológico. Entonces es allí donde vamos a observar estas características de distribución de aminoácidos en la membrana plasmática. Entonces, si vamos por partes y vamos a ver el contenido de la primera fila de esta tabla, digo, dominio topológico. Este es un dominio topológico de mi proteína. ¿Y ese dominio topológico cómo se llama? El dominio extracelular. Justo lo que les contaba aquí con este dibujo de la diapositiva en la parte teórica. Entonces, para esta proteína, tengo aquí el dominio extracelular. Y ese dominio extracelular de mi proteína me dice de que comprende desde el aminoácido número 18 hasta el aminoácido 740. Si yo quisiera saber cuáles son esos aminoácidos, simplemente tengo que dar clic sobre la cabecita de flecha que está en la parte izquierda de esta fila y aparece la secuencia de aminoácidos que están integrando este dominio extracelular. Entonces yo veo allí toda una lista de letras. Ya ustedes saben que cada letra representa a un aminoácido en su simbología de una letra. Entonces aquí puedo realizar el conteo de aminoácidos y enterarme cuántos son esos aminoácidos que van a estar estructurando justamente este dominio extracelular. Entonces, si quiero visualizar la secuencia, puedo, repito, hacer clic en la cabecita de flecha y si quiero esconder la secuencia, nuevamente hago también clic en la cabecita de flecha y regreso a visualizar la tabla original.
Entonces, mediante una resta simple, puedo enterarme de cuántos aminoácidos están estructurando el dominio topológico extracelular de la proteína ACE2. Seguidamente, vamos con el dominio transmembrana. Y este dominio transmembrana tiene una característica estructural. Me dice de que ese dominio transmembrana tiene a los aminoácidos organizados en una estructura secundaria, específicamente en la estructura secundaria de alfa hélice. Es decir, es como un tornillito, ¿cierto? Que da vueltas. Los aminoácidos, esa cadena de aminoácidos, van girando a modo de un resorte para poder organizarse estructuralmente como una hélice y constituir este dominio transmembrana. Este dominio transmembrana abarca desde los aminoácidos 741 al 761. Si ustedes se fijan, miren, ¿en qué aminoácido termina el dominio extracelular? Termina en el 740. Y el dominio transmembrana inicia en el siguiente aminoácido, en el aminoácido inmediatamente siguiente. O sea, es el 741 al 761. Entonces, si yo quiero ver los aminoácidos que están involucrados, embullidos ahí dentro de la bicapa lipídica, entonces veo de que son todos estos aminoácidos. Bien. Ahora, escondo esta información y me remonto a poder ver el siguiente dominio y corresponde al dominio citoplasmático o citosólico. Entonces, en ese dominio tenemos a la proteína que involucra los aminoácidos desde el 762 hasta el aminoácido 805. Si ustedes se fijan, también hay una continuidad. Este dominio citoplasmático inicia inmediatamente después del término del dominio transmembrana. Entonces hay lógica porque es toda una continuidad, es toda una cadena de aminoácidos que va atravesando la membrana celular desde un extremo hacia el otro extremo. En este caso, esta proteína atraviesa a la membrana celular desde el extremo extracelular hasta el extremo citosólico. Hay otras proteínas, como ya les dije, atraviesan desde el extremo citoplasmático hacia el extremo celular. El caso de esta proteína es a la inversa. Atraviesa desde el lado exoplásmico o extracelular hacia el lado citoplasmático. Entonces, es porque me doy cuenta, pues, de que aquí está el extremo amino. En este aminoácido número 18 se está exponiendo el extremo amino. Recuerden que una proteína siempre nace, siempre es sintetizada por los ribosomas, exponiendo primero su extremo amino. Ya cuando la proteína termina de sintetizarse, el último aminoácido que es acoplado a la cadena polipeptídica, ese último aminoácido siempre me va a mostrar o va a tener expuesto su extremo carboxilo.
Entonces, ¿cómo reconozco dónde inicia y dónde termina una proteína? Pues lo reconozco por los extremos. El extremo amino siempre marca el inicio de una cadena polipeptídica y el extremo carboxilo marca el término de la cadena polipeptídica. Entonces, como yo tengo aquí el aminoácido 18, digo pues de que aquí está expuesto el extremo amino. Entonces el extremo amino está expuesto en las afueras de la célula, en el espacio extracelular. Y el extremo carboxilo, en este caso, estará expuesto en este último aminoácido, el aminoácido número 805. Bien, entonces este aminoácido 805 expondrá el extremo carboxilo que está libre, está expuesto en el lado citoplasmático. Entonces, con esta información, ustedes podrían elaborar tablas completas en un Excel, en un PowerPoint, etcétera, complementado, de acuerdo a su buen criterio, con dibujos que sean originales de ustedes y que gráficamente, teniendo como modelo por ejemplo, este dibujito, nos muestren gráficamente qué extremos están expuestos a uno y otro lado de la membrana, cuáles son esos dominios, ¿de acuerdo? Inclusive hasta pueden ir un poco más allá. Si bien es cierto, son por aminoácidos esenciales que se estructuran las proteínas, pero estos aminoácidos pertenecen a diferentes familias aminoácidicas o grupos aminoácidicos. No todos los aminoácidos tienen las mismas propiedades químicas. Hay aminoácidos aromáticos, aminoácidos polares con carga negativa, aminoácidos no polares, hay aminoácidos azufrados, etc. Entonces, de repente, por su grado de hidrofobicidad o por sus características hidrofílicas, pueden ustedes agrupar esos aminoácidos, ¿no? De repente de estos aminoácidos transmembrana, enterarse qué porcentaje de aminoácidos son no polares, o sea, hidrófobos, y qué porcentaje de ellos son hidrófilos. Entonces, eso va a reforzar muy bien la idea de que, si bien es cierto, ese grupo de aminoácidos está en contacto directo con la bicapa lipídica, pero no todos son hidrófobos. Hay algunos aminoácidos que son hidrófilos, pero tienen que estar allí para darle ciertas propiedades a esos dominios topológicos. Y lo mismo en el dominio extracelular o en el dominio citoplasmático. No quiere decir que por ser dominios expuestos a un medio acuoso, no quiere decir de que todos esos aminoácidos van a ser hidrofílicos o hidrófilos. No, van a haber aminoácidos hidrófilos, pero también van a haber aminoácidos hidrófobos. Entonces, ¿en qué porcentaje? Ya ustedes se encargan de investigar eso y organizar su información en tablas, complementado con figuras. Entonces, en esto reside, hasta aquí, reside la información, o consta la información que vamos a organizar hoy en esta tarde. ¿Alguna pregunta respecto a...? Sí, Miriam tiene una pregunta. Te escuchamos, Miriam. Buenas tardes, profesora. Sí, quería consultarle ahí en lo que decía, por ejemplo, que estaba mostrando la secuencia, no la cadena en la que estaba, y decía que no todas están en
digamos que en el porcentaje en el que está. Mi pregunta es, ¿ahí cómo aparece en la página la secuencia? ¿Esa no es la secuencia en la que se encuentran? ¿Cómo así? No te entiendo, Miriam. Por ejemplo, usted nos dice que analicemos la información, por ejemplo, que veamos cuál de estos aminos tiene porcentaje, por ejemplo, su grado de porcentaje hidrofóbico, ¿no? Claro, sí. Ya, entonces, Ahora ya te entendí. ya, con respecto a la imagen, por ejemplo, que usted nos mostraba en el ejemplo de la anterior proteína, ¿no? Ya mi pregunta era, entonces, la secuencia que aparece aquí no es tal cual como debería, por así decirlo, si lo dibujamos, ¿no? No aparece en ese orden, así como acá. Por No, ejemplo, este orden se respeta, este orden ya está establecido. ya ese sí es el orden, entonces tal. Sí, esta es la secuencia de aminoácidos que estructura, por ejemplo, el dominio citoplasmático de esta proteína. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí a todo este conjunto de aminoácidos. El trabajo plus que ustedes podrían hacer para complementar lo que está aquí es averiguar, por ejemplo, si este primer aminoácido es hidrofílico o hidrófobo. Pues si es hidrófobo, supongamos que sea hidrófobo, entonces lo cuentan como un hidrófobo. El segundo aminoácido, igual, ¿es hidrófilo o hidrófobo? Supongamos que sea también hidrófobo, lo cuentan como hidrófobo, voy 2. El tercero, de repente es hidrófilo, lo cuento en el grupo de hidrófilos y así sucesivamente. Entonces, de este grupo de aminoácidos, ustedes pueden reunirlos en 2 grupos. El grupo de los aminoácidos hidrófobos y el grupo de los aminoácidos hidrófilos y obtener un porcentaje para finalmente deducir y obtener conclusiones y decir, este dominio citoplasmático está formado por un 80% de aminoácidos hidrófilos y un 20% de aminoácidos hidrófobos. Entonces, esa información es importante, es relevante, porque ustedes, en función a esa investigación sencilla, van a fijar ese conocimiento de que un dominio citoplasmático no solamente está formado por aminoácidos hidrófilos, sino también por aminoácidos hidrófobos. Ahora, ¿en qué porcentaje de cada uno de ellos? Eso es lo que necesito que ustedes determinen. Entonces, eso lo pueden trabajar como un avance en esta sesión y lo completan ya en su trabajo asíncrono, ¿no? Creo que es una información de libre acceso, está en los libros, está aquí virtualmente, se encuentran en el Google, ¿no? Estas clasificación de aminoácidos, de acuerdo a su hidrofobicidad o si son hidrófobos o si son hidrófilos. Bien, entonces ese sería el aporte de ustedes, porque no tendrían ningún beneficio para nosotros en este momento copiar y pegar esta información en un Excel o en un PowerPoint o en un Word, sino más bien yo les pido complementar esta información. El complemento sugerido es lo que ya les manifesté, determinar los porcentajes de aminoácidos hidrófobos e hidrófilos que constituye cada uno de estos 3 dominios topológicos. Y el segundo aporte que pueden hacer es, en función a eso, dibujar a modo de escala a la proteína ACE2 en su ubicación a través de la membrana. Entonces, eso sí sería un aporte muy valioso como un informe de esta sesión. De esa manera es que vamos a trabajar todas las proteínas que están en esta lista del sílabo. Tenemos la proteína ACE2, que ya les expliqué cómo es
el modo de interpretación de esta información y qué es el aporte que ustedes van a dar, y de ese mismo modo van a trabajar en este momento la glicoforina tipo A, la proteína banda 3 y el receptor muscarínico M4 de la acetilcolina, y también esta proteína GNAT1. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, para que ustedes ya empiecen su trabajo a organizar sus datos, necesito saber si hay alguna otra inquietud respecto al trabajo que van a desarrollar en este momento. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en la localización subcelular. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes para la próxima proteína centran su trabajo en la localización subcelular y así con las otras proteínas. Entonces, si no hay otra inquietud, entonces voy a dejar de presentar y ¿les parece si... A ver, Glenda, te escuchamos. Sí, profesora, tenemos que realizar de las 3 proteínas que nos acaba de mencionar. Sí, de todas De las las proteínas... T2, de la... Ah, Sí, ya. de todas las Ya, proteínas que gracias. están en la lista del sílabus. ¿De acuerdo? Correcto, profesora, Bien. gracias. De hecho, que de repente alguno de ustedes no va a terminar con todas las proteínas que están en la lista del sílabus, ¿no? Aquellas que están programadas para esta sesión. Pero sí yo deseo que ustedes muestren un adelanto a su trabajo para poder valorar ese avance e ir anotando en mi registro su participación. Recuerden que la participación es importante porque también es un ítem que se toma en cuenta para el momento de obtener sus promedios. Bien, entonces, ¿les parece si les doy una media hora en línea para ver cómo van sus avances y luego, a medida ya de que ustedes vayan trabajando, de repente si avanzan perfecto, avanzan rápido, ya van compartiendo pantalla para poder ir viendo sus trabajos, poder darles algunas sugerencias de mejora, y sus compañeros que aún continúen trabajando puedan también tomar como referencia el modelo de sus trabajos. ¿De acuerdo? Patricia, te escuchamos. Sí, profesora, para recordar lo que dijo acerca de lo que se está dejando como... ¿Qué porcentajes de aminoácidos son hidrofóbicos e hidrofílicos de la proteína? De la proteína en toda puede ser, pero me interesa más de cada dominio topológico de la proteína. Ya. Y la otra sería la ubicación de los aminoácidos en los dominios, de qué número, bueno, la secuencia, perdón, de qué Sí. número va la secuencia que no. Así es. Gráficamente. Gráficamente. De tal manera que puedan tener ustedes un dibujito, así como el que les mostré en la parte teórica. Ya. Muchas gracias, profesora. Gracias a ti. Entonces, a ver, yo los espero en línea y si ustedes terminan antes del tiempo, pueden tomar la palabra para que puedan compartir su trabajo, calificarlos e ir dando las sugerencias de mejora. Si hubiese sugerencias de mejora, porque hay colegas que ya conocen estos temas y conocen otros softwares, ¿no?, adicionales y son tromes en esto, ¿no?, en la presentación de este tipo de trabajos. Si hubiese, ¿no? Entonces sería fenomenal porque también sería un buen aporte para la sesión. Entonces, colegas, los dejo trabajando.